Mi hermano fue acusado falsamente por una mujer de alto valor que no sabe aceptar el rechazo y terminó en prisión. Creo en él y encontraré pruebas de su inocencia. Tengo una historia muy interesante para ustedes. Esto pasó hace varios meses y, en Traza, aún estaba en la universidad. Mi hermano menor, Felipe, fue encerrado en prisión por las mentiras de una de sus compañeras. Felipe y yo estudiábamos en la misma universidad. En ese entonces tenía 24 años y estudiaba los últimos semestres de ingeniería mientras que él estudiaba marketing 2 cursos por detrás. Siempre hemos sido muy unidos. Felipe es de esas personas que no saben decir que no, a veces demasiado confiado para su propio bien. Y fue precisamente esa confianza a lo que lo metió en este desastre. Todo comenzó cuando hubo un escándalo tremendo en la universidad. Una chica del curso de Felipe, Rubí, apareció frente al rector, llorando con la blusa rota y el maquillaje corrido. Decía que habían intentado aprovecharse de ella en uno de los salones vacíos. Rápidamente los humores empezaron a correr y no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de mi hermano saliera a la luz. Según lo que se contaba, Felipe la había llevado con engaños al salón, intentó aprovecharse de ella y cuando ella resistió, él intentó forzarla. Después, supuestamente, la amenazó para que no dijera nada. Cuando escuché eso, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era como si estuviera escuchando de otra persona, no de mi hermano. Pero en cuestión de horas, la universidad ya estaba del lado de Rubí. Felipe fue llevado a la rectoría y suspendido mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Todo pasó tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar a tiempo. Las amigas de Rubí, además, no tardaron en comenzar una campaña activa contra Felipe. Lo llamaban monstruo, agresor, y decían que incluso había intentado algo con ellas también. Las historias se hacían más y más extremas con cada rumor. Felipe y yo intentamos no mirar las sedas sociales, pero las cosas que llegaban a nuestros oídos eran horribles. Todo explotó aún más cuando los padres de Rubí entraron en escena. Se hicieron presentes en la universidad amenazando con demandar a todos y no se hacía justicia. En casa, Felipe me contó su versión de los hechos. Dijo que Rubí, quien es su compañera de curso, lo llamó para que hablaran en privado. Según él, no sospechaba nada, así que la siguió. En el salón, Rubí le confesó que le gustaba y que quería que fuera su novio. Felipe se sorprendió, pero trató de ser educado. Le dijo que estaba halagado, pero que ya tenía pareja. Rubí insistió, diciéndole que simplemente terminara con su novio. Felipe se negó y se fue. Según él, eso fue todo lo que pasó. Mis padres y yo le creímos. Felipe nunca ha sido el tipo de persona que haría algo tan despreciable. Pero la situación empeoró drásticamente cuando, días después, la policía llegó a nuestra casa para detenerlo. Provia había presentado una denuncia formal por intento de abuso. La escena fue un caos absoluto. Mi madre lloraba y trataba de impedir que se llevaran a Felipe, mientras mi padre empezó a llamar a abogados. Felipe fue llevado a la comisaría, donde pasaría los siguientes días. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro me sentía impotente. Finalmente, lo trasladaron a prisión mientras continuaban las investigaciones. Mis padres estaban destrozados. Mi madre no dejaba de llorar, y mi padre se veía cada vez más cansado. Conseguimos un abogado de oficio, ya que muchos no querían tomar el caso por lo delicado del tema. El abogado nos dijo, con pocas esperanzas, que lo mejor que podíamos buscar era una condena leve. ¿Una condena leve? Eso indicaba que Felipe tendría que aceptar algo que no hizo. Pero en ese momento parecía que todo estaba en nuestra contra. En la universidad, las cosas no eran mejores. Yo intentaba seguir con mi vida y buscar respuestas, pero la gente se alejaba de mí como si fuera un apestado. Amigos que en un principio estaban dispuestos a ayudar a empezar aún a distanciarse. Diciendo que no querían verse involucrados. Incluso escuché comentarios de que si yo defendía tanto a mi hermano, debía ser porque era igual que él. Algunas compañeras de mi curso se quejaron de que no querían estar en el mismo grupo que yo. Y hasta los profesores hablaban del tema de forma indirecta en clase. Como si intentaran dejar claro que ellos no apoyaban a esa clase de personas. Cada día en la universidad era una tortura. Mientras tanto, las amigas de Rubí seguían esparciendo rumores. Se estaban juntando firmas para que Felipe nunca saliera de prisión. Según ellas, si no se hacía justicia, la próxima podría ser cualquier otra mujer. Rubí, por su parte, se movía por la universidad como si nada. Era intocable. Mis otros compañeros parecían tenerle miedo. Y hasta los profesores se evitaban contradecirla en cualquier cosa. Yo, por mi parte, me negaba a rendirme. Creí en mi hermano y empecé a investigar por mi cuenta. Escuché un tumor que me llamó la atención, el año anterior. El exnovio de Rubí, Javier, se había retirado de la universidad de manera repentina. Algunos decían que también había tenido problemas con ella. Pero nadie sabía nada concreto. Decidí buscar antiguos amigos de Javier para intentar contactar con él. Fue complicado, pero al final logré averiguar dónde vivía. Un día, después de clases, fui a su casa. No lo encontré, pero su madre me recibió. Era una mujer amable, aunque parecía un poco cansada. Mientras esperábamos a que Javier llegara, conversamos un poco. Me contó que el año pasado él había tenido muchos problemas.
Sobre todo económicos. Digo que de un momento a otro decidió dejar la universidad sin dar muchas explicaciones. Pero que ahora estaba retomando sus estudios en otro lugar y parecía estar mejor. Escuchar eso solo aumentó mis sospechas de que algo no cuadraba. Cuando Javier llegó, no sabía qué esperar. Era un tipo alto, delgado, con una mirada cansada que parecía haber visto demasiados problemas en poco tiempo. Nos sentamos en la sala de su casa y yo fui directo al grano. Le conté todo lo que había pasado con Felipe. Cómo lo habían acusado, cómo estaba en prisión. Y cómo todo parecía ser un plan de Rubí. Le pedí ayuda a cualquier cosa que pudiera hacer para desenmascararla. Javier me miró fijamente durante un rato y al principio se negó. No quiero saber nada de Rubí, dijo, casi con enojo. Esa mujer arruinó mi vida y no pienso volver a meterme con ella. Pero cuando insistí y le expliqué que mi hermano no tenía a nadie más, que su vida estaba destrozada por algo que no hizo y finalmente aceptó hablar. Me contó su historia. Durante su primer año en la universidad se enamoró de una compañera. Y pasaban mucho tiempo juntos. Aunque no lo oficializaron, todos sabían que eran prácticamente pareja. Un día, Rubí se le acercó. Según Javier, ella era deslumbrante y cuando le pidió que fuera su novio, él no lo dudó ni un segundo. Pensó que había tenido suerte que una mujer como ella se había fijado en él. Pero desde el inicio, todo fue un problema. Rubí lo trataba como si fuera su empleado. Le exigía regalos, cenas, y si él no cumplía con lo que pedía, hacía escándalos en público o lo amenazaba con dejarlo. Javier aguantó porque pensaba que las cosas mejorarían. Pero después de meses, cierto. Un día, le dijo que ya no toleraría más y terminó con ella. Según él, fue ahí cuando todo se torció. Poco después, fue llamado a la rectoría. Rubí lo había acusado de mostrarle sus partes íntimas en público. «Puedes creerlo», me dijo Javier con un tono amargo. Nunca hice nada parecido, pero nadie me escuchó. Me dijeron que, si no quería problemas mayores y una expulsión definitiva, lo mejor era que abandonara la universidad por mi cuenta. Así que eso hice. Me fui y traté de empezar de nuevo. Su historia me dejó helado, pero también me confirmó algo. Rubí lo aceptaba el rechazo. Había arruinado a Javier y ahora estaba haciendo lo mismo con mi hermano. Aunque no tenía una prueba definitiva contra Rubí, al menos ahora entendía su patrón. Había algo extraño en cómo manejaba las cosas. Y estaba convencido de que alguien debía haber visto algo. Decidía seguir investigando los pasos a Rubí el día en que acusó a Felipe. Según Felipe, Rubí lo llevó a uno de los laboratorios de computación. En el cuarto piso de la facultad alrededor de las 2 de la tarde. Allí le confesó sus sentimientos, el rechazo, y luego salió del laboratorio. Felipe insistió en que eso fue todo. Pero Rubí llegó al rectorado apenas unos minutos después. Con la blusa rota y llorando. En mi búsqueda de pistas, hablé con un par de promotoras de un instituto de inglés que trabaja con la universidad. Ellas estaban fuera del edificio ese día y recordaron haber visto salir a Rubí. Lo que les llamó la atención fue su blusa rota. Cuando les pedí más detalles, se mostraron reacias a hablar. Pero lo poco que dijeron me confirmó que Rubí salió del edificio con la ropa en mal estado. Esto significaba que si Rubí había roto su propia blusa, lo más probable es que lo hiciera dentro del edificio. Desde el laboratorio al primer piso, tenía 2 caminos posibles. Pasar por las aulas hasta llegar al ascensor. O usar las escaleras de emergencia que casi nadie utilizaba. Si había roto su blusa en los baños, alguien podría haberla visto. Si usó el ascensor, habría testigos. Pero si eligió las escaleras, sería perfecto para ella. Fui a revisar las escaleras y noté algo importante. Todas tenían cámaras de seguridad. Supuse que era para evitar que los estudiantes abusaran de ese espacio casi vacío. Esto podría ser mi única oportunidad de demostrar la inocencia de Felipe. Decidí ir al área de seguridad de la universidad y pedir las grabaciones. El encargado de seguridad no estaba muy dispuesto a ayudar. Al principio, me ignoró, diciendo que no era su problema. Que él no quería meterse en eso. Pero insistí. Le expliqué que si Rubí se salía con la suya, cualquier otra persona podía ser su próxima víctima. Además, le aseguré que si no había nada en las grabaciones, me iría sin decir nada. Al final, aceptó. Revisamos las grabaciones juntos. Empezando por el cuarto piso a la hora aproximada de los hechos. Durante los primeros minutos, no apareció nadie. Mi ansiedad crecía. Si no encontraba nada, no sabía qué más hacer. Pero a las 2:09 de la tarde, Rubí apareció en las escaleras. Verla me hizo sentir más seguro. Su ropa estaba intacta y no estaba llorando. Bajó del cuarto al tercer piso sin problema. En el segundo piso, se detuvo, miró a su alrededor. Y comenzó a forzar su blusa hasta romperla. Luego sacó una botella de agua de su mochila. Y se mojó el rostro, tratando de correr su maquillaje. La seguimos hasta que llegó al primer piso. Antes de salir al pasillo, se sujetó la blusa y salió corriendo. Me sentí aliviado, pero también furioso. Había pruebas claras de que Rubí estaba mintiendo. Pasamos la siguiente hora preparando una copia del video. Antes de mostrarlo a la universidad, decidí hablar primero con mis padres y contratar un abogado. Esa noche, mi familia vio el video. Mi padre no perdió tiempo y contrató a un abogado que
Al revisar la evidencia, aseguró que podíamos liberar a Felipe. En los días siguientes, el abogado solicitó una audiencia urgente con el fiscal, argumentando que los derechos de Felipe estaban siendo vulnerados. El video desestimó por completo las declaraciones de Ruby. Aunque sus padres intentaron presionar al fiscal, no pudieron sostener el caso. Finalmente, Felipe fue liberado. Sin embargo, cuando lo vi salir de prisión, no era el mismo. Estaba abatido, diciendo que su vida estaba arruinada, que ahora estaría marcado para siempre. Decidí hablar con el rector, exigir que Felipe fuera restituido, y que Ruby enfrentara las consecuencias. Le mostré el video. Y aunque parecía sorprendido, solo dijo que si Felipe ya está libre, lo mejor es no hacer más problemas. Dejé su oficina con la sensación de que el rector solo se preocupaba por la reputación de la universidad. Cuando la verdad salió a la luz, pensé que las cosas mejorarían. Para Felipe y para mí. Pero estaba equivocado. Aunque el video probaba que Ruby había mentido, muchas personas seguían culpando a mi hermano, como si no quisieran aceptar la realidad. Algunos decían que, aunque ella había exagerado, algo debía haber hecho Felipe. Fue frustrante y desgastante. Y lo peor llegó cuando Ruby me enfrentó directamente. La encontré en uno de los pasillos de la universidad. Estaba furiosa con los ojos llenos de rabia. ¿Crees que esto se va a quedar así?, me dijo, casi gritando. Vas a pagar caro por lo que estás haciendo. La miré, sin saber si estaba más sorprendido o enojado. Pero no le respondí. Esa noche hablé con mis padres y les propuse algo que llevaba días considerando. Presentar una demanda por difamación contra Ruby. Al principio, dudaron. Sabían que sería un proceso costoso y agotador. Pero aceptaron. Era la única forma de limpiar el nombre de Felipe. Y evitar que esto volviera a ocurrir. Con la demanda en marcha, decidí pasar a la ofensiva. Comencé a hablar abiertamente sobre Ruby, invitando a cualquier persona que hubiera sufrido abusos, por su parte, a acercarse a mí. Para mi sorpresa, varias lo hicieron. Un chico me contó que Ruby lo tenía amenazado para que le hiciera todos sus trabajos de la universidad. Según él, durante un supuesto coqueteo, le envió una foto desde la ducha porque ella se lo pidió. Y ella usaba eso para amenazarlo. Un par de chicas me confesaron que Ruby y sus amigas las acosaban constantemente, burlándose de ellas o inventando rumores para aislarlas socialmente. Pero lo que realmente me dejó helado fue cuando Sonia, una de las amigas más cercanas de Ruby, me buscó. Fue una tarde, mientras regresaba a casa. Sonia me alcanzó corriendo y antes de que pudiera decir algo, me pidió que habláramos en un lugar público. Al principio, desconfié, pero acepté siempre. Y cuando fuera en un lugar público, fuimos a una cafetería cercana. Y ahí Sonia empezó a contarme cosas que jamás hubiera imaginado. Me dijo que le tenía miedo, Ruby. Que todas en su círculo debían seguir sus órdenes. Porque, de lo contrario, ella les hacía la vida imposible. Me mostró un audio que había grabado en secreto, donde Ruby decía, textualmente, que iba a hacer que los dos hermanos acabaran en la cárcel y que sus amigas debían pensar en formas de tendernos una trampa. La pregunta: ¿se estaría dispuesta a testificar contra Ruby? Sonia dudó nerviosa, pero al final aceptó. Durante nuestra conversación, me contó que esto no era algo nuevo. Según ella, Ruby llevaba años haciendo lo mismo. Sonia incluso insinuó que Ruby tenía un hombre casado bajo amenaza y que recibía dinero de él, aunque no entró en detalles. Lo importante era que ahora tenía más pruebas y testimonios para sustentarme esta demanda. Con toda esta información, nuestro abogado presentó oficialmente la demanda por difamación. 2 semanas después, Ruby fue notificada. Tenía 15 días para prepararse. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más tensas. Las amenazas comenzaron. Su padre me buscó directamente y me advirtió que, si no detenía esta tontería, me haría pagar caro. Pero no me amilane. La respondí que no permitiría que su hija destruyera la vida de mi hermano. Mientras tanto, Ruby dejó de ir a clases. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente comenzó a abrir los ojos y a cambiar de opinión. Incluso hablé con Javier nuevamente y lo convencí de que presentara su testimonio en el juicio. Aunque nuestro abogado dijo que su caso no tendría mucho peso legalmente, ayudaría a demostrar un patrón en el comportamiento de Ruby. Muchas otras personas estaban dispuestas a testificar. Incluso, algunas querían aportar dinero para ayudarnos con los costos legales. Los padres de Ruby intentaron llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Pero me negué. No quería que esto terminara por lo bajo. Convencí a mis padres de seguir adelante, de presionar hasta el final. Finalmente, el juicio comenzó y duró casi 3 meses. Durante ese tiempo, Felipe pudo retomar sus estudios. Aunque al principio estaba abatido. Poco a poco empezó a recibir el apoyo de compañeros y profesores que, al ver las pruebas, se disculparon por haberlo juzgado tan rápido. También hubo consecuencias para Ruby. La universidad finalmente decidió expulsarla. En el juicio, tanto Felipe como yo testificamos, junto con Sonia y Javier. Nuestro abogado presentó todas las pruebas, incluidas las grabaciones de seguridad y el audio que Sonia había proporcionado. Por su parte, el abogado de Ruby intentó argumentar que ella había actuado de esa forma, porque estaba en un estado de vulnerabilidad emocional y confusión. Pero no fue suficiente.
Las pruebas eran contundentes y su versión simplemente no se sostenía. El veredicto fue claro, ganamos. Ruby fue sentenciada a 6 meses de prisión. Aunque, al no tener antecedentes, se le permitió pagar una fiesta y realizar trabajo comunitario. Además, la familia de Ruby tuvo que pagarnos una compensación económica. Aunque lo que realmente me importaba era lo que vino después. El juez ordenó que Ruby escribiera una carta de disculpas pública, que debía publicar en todas sus redes sociales. También se le exigió que leyera esa carta frente a la comunidad universitaria. Nunca olvidaré ese día. Verla de quién, frente a todos. Reconociendo que todo había sido una mentira. Fue una sensación indescriptible. Al terminar de leer, me volví hacia mi hermano y lo abracé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a estar bien. Después de eso, no volvimos a saber nada de Ruby. Según me contaron, 2 de sus amigas más cercanas se alejaron de ella. Y otras 2 abandonaron la universidad por completo. Sonia, por su parte, parecía estar más tranquila. Incluso me agradeció por haberle dado el valor para enfrentarse a Ruby. A Javier le ofrecieron la posibilidad de regresar a la universidad. Pero la rechazó. El rector es un imbécil, me dijo. No podía estar más de acuerdo. Toda esta experiencia fue agotadora. Pero saber que mi hermano está a salvo y que su nombre fue limpiado, hace que todo haya valido la pena. Aunque una ex cicatrices que no se borrarán fácilmente. Hemos aprendido a seguir adelante. Y eso es lo que importa. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.